Y en el libro de Mateo, capítulo 16, usted lo puede ver en pantallas, usted me puede seguir. El mensaje de hoy lo he titulado ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y permítame leer por favor el libro de Mateo capítulo 16, versículo del 13 en adelante. Dice: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías, o alguno de los profetas, fue la respuesta de los discípulos. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús el Cristo. Permítame orar, oren conmigo por favor. Padre, te damos gracias por esta mañana, te hemos dedicado desde temprano este día, estamos felices de estar en tu presencia, en tu casa, Señor. Padre, tu palabra dice que donde hay dos o más personas reunidas en tu nombre, ahí estás tú, Señor. Y declaramos que tu presencia está en este lugar. Y oramos, Padre, para que tu presencia se mueva en este lugar, tome el control de este lugar, Señor. Que tu palabra, Señor, oh Dios, haga exactamente aquello para lo cual tú la envías, Señor, en nuestras vidas. Que podamos ser impactados por tu palabra, Señor, porque es tu palabra la que hace la obra, Señor. Es tu palabra la que hace la obra, Señor. Y tú sabes exactamente lo que nuestras vidas, lo que nuestras familias, lo que nuestras congregaciones, lo que nuestro país necesita. Tu palabra, Señor. Y oramos para que sea tu palabra, Señor, revelada en nuestras vidas. Yo oro y oramos con mis hermanos, Señor, para que tú nos des espíritu de revelación, de entendimiento de tu palabra, Señor, que podamos ser transformados por medio de la renovación de tu palabra y podamos alegrarnos, disfrutar, oh Dios, de tu buena voluntad, agradable y perfecta, en la medida que la vamos conociendo, en la medida que vamos conociendo, Señor, lo que tú nos has llamado a hacer en este tiempo, individualmente y como iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén. A mí me gusta este pasaje. A mí me gusta este pasaje porque ciertamente hemos estado escuchando de hace bastante tiempo el Evangelio. Y el Evangelio hemos entendido que es la respuesta de Dios para el problema del hombre. El Evangelio es Cristo, son las buenas noticias. ¿Y cuáles son esas buenas noticias? Usted ya sabe. Yo estoy seguro que si yo invitara a algún hermano o hermana aquí y le preguntara y le diera el micrófono para que nos compartiera en 2 minutos qué es el Evangelio, yo estoy seguro que todos estamos en la capacidad de responder con claridad qué es el Evangelio. Tranquilos, no lo voy a hacer, ¿ok? Pero hemos venido, quiero llamar su atención simplemente, quiero en medio de la comodidad, ¿no es cierto?, de estar cómodos escuchando el Evangelio que nos comparte el pastor, David, Ángel, ¿ok? Es lindo recibir la palabra, ¿no es cierto? Es lindo. Y gracias al Señor que nos está permitiendo entender, pero la pregunta es la misma que hizo el Señor Jesús a sus discípulos. Si usted lee el capítulo 14 de Mateo, no vaya ahí por favor, pero se lo dejo como tarea para su casa. Si usted lee el capítulo 14 y el capítulo 15, es decir, un par de capítulos antes de este, el 16, usted puede
ver cómo el Señor Jesús estuvo andando, haciendo milagros, multiplicando, alimentando a miles, a 5,000 primero y luego a 4,000, haciendo milagros, multiplicando los panes y los peces, sanando enfermos, liberando a endemoniadas. Me acuerdo de esta mujer, la hija de esta mujer sirofenicia de Tiro y Sidón, si mal no recuerdo, que tenía una hija que estaba siendo atormentada por un demonio. Y el Señor, como por ver la fe de su mamá, de esta mujer que no era judía, y cómo por su fe su hija quedó sana. No sé si usted se acuerda, pero el Señor estuvo andando en poder, manifestando y evidenciando el reino de los cielos. ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. Y el Señor estaba haciendo milagros, prodigios y sanando como usted me está siguiendo. Y estaban multitudes, porque alrededor del Señor andaban multitudes. El Señor siempre ha sido... Buenos días, hermanos, hermanas. Ya empezó el servicio, por si acaso. Ok, entonces el Señor estaba siendo discipulado todo el tiempo, con las multitudes e individualmente también, con cada uno de sus discípulos, porque Él tenía esa relación personal. Él conocía individualmente a cada uno de sus discípulos como nos conoce individualmente a cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben que el Señor los conoce a ustedes? Amén. ¿Cuántos saben que nuestro Dios nos conoce individualmente? Amén. Se me viene, eso no está en los apuntes, pero se me viene rápido a la memoria Zaqueo, ¿no? Zaqueo subió al árbol sicómoro y el Señor le dijo, baja Zaqueo. Lo llamó por su nombre, conocía su vida. De esa manera el Señor conoce nuestra vida y nos llama por nuestro nombre, porque Él nos planificó desde antes de que fuera formado el universo, el cosmos y todo lo demás. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ayúdeme por favor para no desviarme, porque eso a veces me pasa. Entonces, ahí estaba el Señor Jesús, andando con sus discípulos día y noche. Día y noche. Y llega un momento en que el Señor les hace la pregunta a sus discípulos. Dice, nuevamente, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos. ¿A quién les preguntó? A sus discípulos. A sus discípulos. A sus discípulos, personas íntimas de su círculo más cercano, que debían tener claro el Evangelio, que debían conocer al Señor. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. Se espera que los discípulos conozcan al Señor. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces el Señor Jesús les hace esa pregunta a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, le está preguntando, ustedes discípulos que han escuchado a las multitudes, ¿qué dice la gente de mí? ¿Quién soy? Entonces los discípulos respondieron. Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías y otros, Jeremías o algunos de los profetas. Ciertamente, los seguidores judíos estaban esperando la venida de alguien, de un Mesías, pero antes de que llegara el Mesías, la Biblia nos dice que estaban esperando que venga Elías, porque Elías había sido llevado, no está en los apuntes, pero usted tome nota, Malaquías 4:5, hace referencia a que Elías va a venir antes del fin de los tiempos y va a restaurar las cosas. Estoy parafraseándolo, pero usted puede ir al versículo y leer exactamente tal y como lo dice. Entonces los judíos estaban esperando que un profeta se manifieste, ¿no es cierto? Y reconocían a Jesús como profeta. Por lo tanto, cuando Él le pregunta a los discípulos tienen esa respuesta. Piensan que eres tú un profeta, uno de los profetas. Elías, Juan el Bautista, Jeremías u otro profeta. Y luego viene la siguiente pregunta que hace el Señor. El Señor estaba censando, estaba sondeando
Tanto tiempo estaban dando la gente conmigo, escuchando la predicación del Evangelio, del mismo Señor Jesús. Y él quería saber si lo estaban conociendo a él. Porque al final de cuentas, al final del día, la gente tiene que conocer quién es Jesús. Porque Jesús es la respuesta al problema del hombre. Y el Señor quería asegurarse que ellos tenían claro eso. Pero viene luego la pregunta del millón. Y les dice, ¿y vosotros? Y ahora le pregunta a su círculo más cercano. ¿Hay alguien aquí que nos visita por primera vez? ¿Puedo ver su mano levantada? Bienvenido, bienvenido, siéntase como en su casa. Estamos para servirle. Y le pregunta ahora a sus discípulos, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? ¿Quién dicen que soy yo? Yo pienso, esto no dice la Biblia por si acaso, yo pienso que cuando el Señor lanza esa pregunta, debe haber habido un silencio, no sé si sepulcral, pero un silencio en donde de pronto los discípulos voltearon a mirarse unos a otros y decir, oye, ¿en serio, no? Y Pedro estaba... O sea, yo pienso que han estado meditando, reflexionando en esa pregunta. Yo no sé cuánto tiempo ha pasado, no quiero especular, peligroso caer en terrenos especulativos. Yo no sé cuánto tiempo ha pasado, yo no sé si la respuesta de Pedro fue inmediata, tal vez sí, tal vez no, no lo sé. Pero Pedro es quien responde y le dice, tú eres el Cristo, o sea, el Mesías, el que había de venir, el ungido, el libertador, el Hijo del Dios viviente. Y lo que dijo Pedro, él declaró una verdad absoluta, al punto que el Señor Jesús le dijo. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado, dichoso tú, dichoso eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, es decir, ninguna persona, ningún ser humano, sino mi Padre que está en los cielos. Esa revelación únicamente podía haber venido del Padre Celestial. Y el Señor Jesús lo sabía. Y de alguna manera pienso que el Señor se dio cuenta, aunque el Señor conoce el corazón, que Pedro tenía claro quién era el Señor Jesús, que tenía claro cuál era el propósito en ese momento. Pero más adelante vamos a ver cómo luego nos damos cuenta que Pedro realmente no la tenía clara. No sé si me dejo entender. Pero él respondió correctamente. Él dio una respuesta bíblicamente correcta. Él respondió una verdad absoluta. Y eso es incuestionable. Porque mire lo que dijo el Señor Jesús. Y también te digo, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Lo que le está diciendo, si bien es cierto en el arameo los eruditos dicen que las palabras Pedro y piedra suenan similar o son muy similares las palabras, pero en el griego hay cierta diferencia, que es como originalmente entiendo que está escrito este pasaje. Y en el griego Pedro es Petrus y piedra es Petra. Entonces sí había una diferencia semántica, había un sentido distinto que el Señor estaba dándole a esa declaración, y le dice, y yo también te digo que tú eres Petrus, y sobre esta Petra, ¿a quién se está refiriendo? ¿A la piedra o a la roca? Se está refiriendo a la declaración que Pedro había hecho, una declaración de verdad, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor Jesús está diciendo, y sobre esta verdad
revelada por el Padre Celestial, yo voy a edificar mi iglesia. ¿Cuántos están conmigo? Amén. ¿Cuántos están despiertos? Amén. Ok. Y las puertas del Hades, o sea, el reino de la muerte, no va a prevalecer contra la iglesia del Señor. ¿Dónde está la iglesia del Señor? ¿Puedo ver su mano levantada? ¿Cuántos estamos en victoria? ¿Cuántos sabemos que estamos en victoria? Que las puertas del Hades no puede prevalecer contra nosotros. Y a mí me encanta esto porque el Señor Jesús enfatiza esa verdad declarada por Pedro. Y Pedro manifiesta una verdad bíblica. Y sobre esa verdad el Señor dice: voy a edificar mi iglesia. Y es interesante porque hoy en día lo que nosotros tenemos que hacer como cristianos, como discípulos, es fundamentar nuestras vidas. Así como el Señor Jesús hace una declaración aquí que va a edificar su iglesia sobre esa roca, es decir, sobre la palabra, sobre esa verdad declarada por Pedro. De esa misma manera nosotros tenemos que edificar nuestras vidas sobre verdades. Pero lo que ocurre actualmente es que el mundo está engañado. ¿Cuántos saben que el mundo está engañado? ¿Cuántos saben que el mundo está separado de Dios? ¿Cuántos saben que la mayoría, hay muchos todavía que tienen que ser alcanzados, que están muertos espiritualmente, por cuanto no han recibido todavía el Evangelio, porque no les ha sido predicado todavía? Pero gracias a Dios que hay misioneros en esta iglesia a la que pertenecemos, ¿no es cierto? Every Nation. Hay misioneros que van a predicar el Evangelio y a ser discípulos. Y eso tenemos que tener claro, que la iglesia del Señor se establece, se fundamenta sobre la verdad de la palabra de Dios, sobre el Evangelio, sobre la roca, sobre Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y aquí hay una parte interesante a la que yo me refería hace un rato, porque yo les comentaba que parecía que Pedro, al dar esa respuesta, parecía que Pedro tenía claro el Evangelio, pero luego el Señor Jesús empieza a contarles, empieza a decirles que era necesario que Él padeciera, que Él muriera. Y de hecho, en el mismo libro en el libro de Juan, capítulo 18, del versículo, a ver, no sé si lo tengo acá. No, acá no lo tengo, no importa. Entonces, no, luego menciono, luego toco ese tema. Pero luego uno se da cuenta que Pedro, una vez que el Señor Jesús declara que Él tenía que morir, en algún momento Pedro le dice que eso no te ocurra, lo reprende al Señor, que eso no te ocurra de ninguna manera, que Él tenía que morir, que ser entregado por los escribas, por los fariseos, y que tenía que morir y que tenía que resucitar luego. Y Pedro le dice que eso de ninguna manera te ocurra. Y el Señor le dice y le habla fuerte. 16:22. Gracias, esposa. Exactamente. En el Mateo 16:22, Pedro le dice que eso no te ocurra. Y el Señor Jesús tiene que decirle algo muy fuerte. Y le dice: apártate de mí, Satanás. Pones la vista en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Qué fuerte, ¿no? Porque Pedro no era Satanás de ninguna manera. Pero él está reprendiendo a un espíritu que quería impedir
o por lo menos estaba sugiriendo que no se cumpliera el propósito para el cual el Señor había venido. Porque ciertamente el Señor Jesús tenía que morir de la manera en que murió. Porque los judíos ciertamente esperaban que cuando viniera el Mesías, el Cristo, el Salvador, los iba a salvar literalmente del Imperio Romano. Es decir, cuando el Señor hablaba de reino, ellos pensaban de alguna manera que el Señor tenía que liberarlos de la opresión romana. Pero el Señor, luego voy a ir a Juan 18, tiene que ver con esto. El Señor Jesús estaba hablando de otro reino. El Señor Jesús vino como rey, pero su reino no era de este mundo. Pero Pedro y como muchos judíos estaban esperando que el rey o que el Mesías o que el Cristo los librara de los reinos terrenales. Y Pedro, en su mentalidad judía, de alguna manera debe haber pensado, pero si tú eres el Salvador, si hemos estado esperando por ti, ¿cómo es que tú vas a morir? No sé si me dejo entender. Porque tú tienes que derrotar y tienes que vencer a los que nos oprimen. Pero el Señor Jesús estaba declarando todo lo contrario, que era necesario que Él muriera. No sé si están conmigo. Y ahora sí quiero que por favor me acompañen al libro de Juan, capítulo 18. Usted lo puede leer desde el versículo 33 al 38. Yo no lo voy a leer porque si no me gana el tiempo y no llego al punto. Pero hablan de una situación en la que el Señor Jesús es llevado al pretorio donde estaba Poncio Pilato. Y entonces lo llevan para que Pilato, como gobernador de esa región, pudiera hacer una declaración respecto de la suerte, entre comillas, que iba a correr el Señor Jesús. Entonces lo llevaron como malhechor. Yo lo voy a leer desde el versículo 28. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Está hablando de los judíos. Entonces salió Pilato a ellos y le dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces le dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. O sea, ellos ya estaban intencionalmente, lo habían llevado para darle muerte al Señor Jesús. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Mi reino no es de aquí, le dijo entonces Pilato. Luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Y acá viene una declaración impactante que hace el Señor Jesús. Dice: yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Lo voy a repetir. Hermano, quiero que escuche esta declaración del Señor Jesús. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. ¿Cuántos son de la verdad? Amén.
¿Cuántos oyen la voz del Señor? Amén. El Señor está declarando que Él vino para dar testimonio a la verdad. Y sabemos que el mundo está separado de Dios. ¿Y cómo empezó esta separación del hombre de Dios? ¿Saben cómo empezó? Génesis 3:1 en adelante. Por una mentira. La serpiente, que era astuta, más que todos los animales, estoy parafraseando, engañó a Eva con que Dios os ha dicho. ¿Se acuerdan ese pasaje? ¿Y qué pasó con Eva? Ella vio que el árbol era bueno, agradable, codiciable. El Señor le había dicho que no comieran de aquel árbol, ni siquiera que lo tocaran. Pero Eva vio que era codiciable. Escuchó a la serpiente, al diablo, al enemigo de Dios. Compró la mentira, por decirlo de una manera coloquial, y dio de comer a su marido, a Adán. Y a partir de ese momento, el engaño entró al mundo. El engaño de la serpiente. Y desde ahí, y probablemente desde antes, pero por lo menos lo que registra la Biblia es que desde ahí se libra una batalla entre la verdad de Dios y el engaño y la mentira de Satanás. Y todo aquel que está separado de Dios está engañado. El Señor Jesús dijo aquí: todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Todo aquel que está en la verdad, todo aquel que está en Cristo, oye la voz de Dios. Pero el que está separado de Dios oye las mentiras del enemigo. Oye las mentiras, el engaño del enemigo. Y el hombre no puede hacer absolutamente nada para cambiar esa situación, porque está muerto, está separado de Dios. Y está esclavo del pecado, porque el pecado esclaviza al hombre. Lo tiene atado, lo tiene oprimido. Y cuando el Señor Jesús está conversando con Pilato y termina diciéndole: todo aquel que es de la verdad oye mi voz, Pilato le responde en el versículo 38. ¿Qué es la verdad? Una autoridad, un gobernador, alguien que está en eminencia, en autoridad, sin conocer la verdad, porque la verdad está en el Señor. Y hoy en día el mundo está así. Vive su propia mentira. Hoy el mundo hay distintas versiones de la verdad, pero no es que hayan varias verdades. La verdad es una sola. La verdad es una sola. Pero el diablo se ha encargado de que cada uno crea su propia verdad, que su estilo de vida, que la manera como piensa, que la manera como vive, que su estructura mental o la manera como los principios en los cuales basa sus decisiones, su actuar, su proceder, su vida, piensan que es lo correcto. Y hoy en día vemos muchas corrientes, hoy en día vemos muchas filosofías, muchas religiones, y cada uno vive su propia verdad, que no es verdad, sino más bien es un engaño del diablo. ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. Y están atrapados por esa mentira del enemigo.
Cuando Adán y Eva pecaron, cometieron, como dice el pastor, alta traición. Ellos fueron sacados del huerto. Su comunión con Dios fue cortada y no podían hacer absolutamente nada para revertir esa situación. Hasta que el Señor ideó un plan, no en ese momento, porque el Señor, como dice la Biblia, que somos hechura suya, creadas en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Él tiene las cosas preparadas de antemano. El Señor es intencional en lo que hace. Él no es reactivo, Él es proactivo. Él crea las cosas antes. Él crea las cosas con un entendimiento y conocimiento y ciencia que el hombre es incapaz de entender. Quiero que vayan conmigo al libro de Juan, capítulo 14, versículo 16, un versículo súper archiconocido por todos nosotros. Y dice, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El Señor Jesús está declarando que Él es la verdad. Que Él es la verdad. Él es el camino, la vida y la verdad. Cuando hablamos de verdad es que no hay engaño en ella. No hay engaño en ella. Algunas definiciones de la palabra verdad, algunos, si ustedes buscan en algún diccionario, pueden encontrar algo de la forma, un relato de sucesos tal y conforme ocurrieron. Y alguien puede dar fe o crédito de eso. Y eso puede ser una verdad. No sé si me dejo entender. Pero la verdad no solamente es una confirmación de que un evento se realizó de principio a fin y en tales fechas o con tal duración. No sé si me dejo entender. Porque si no está Cristo en ella, en esa historia, en ese evento, en ese acontecimiento, es un engaño también. No sé si me dejo entender. No sé si están conmigo. Porque la verdad tiene que ver, sí es cierto, con una consecución de hechos históricos, pero en la que el Señor puede dar cuenta, puede testificar de que eso es cierto. Y voy a ir explicándolo eso con detenimiento, con algunos versículos adicionales. El Salmo 119, versículo 160 dice, la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Nuevamente un versículo en donde la palabra de Dios pone en evidencia que la verdad es la palabra de Dios. ¿Y quién es la verdad? ¿Y quién es la palabra? Jesús dijo nuevamente, Juan 14:6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Él es el camino y la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por Él. Me encanta lo que hemos estado cantando, la canción, como comentamos la vez pasada, Gracias Sublime. Porque es una declaración, es una canción que habla de la verdad tal como ocurrieron, de que el Señor vino por gracia, que hemos sido salvos por gracia, que Él murió en la cruz por nosotros. Y Juan 4:24 dice, del 23 al 26 voy a leer, dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran, ¿cuántos adoran al Señor? Amén. Es necesario que en espíritu y en verdad lo adoremos.
De manera que cuando cantamos una canción, tenemos que asegurarnos que la letra sea cristocéntrica, esté basada en la palabra de Dios. Y no solamente la letra, sino que nuestra actitud de adoración. Que yo pueda estar en la verdad para adorar en espíritu y en verdad. Porque si estoy en la carne, lo contrario a andar en el espíritu es andar en los deseos de la carne, ¿no es cierto? Entonces, es imposible que alguien pueda adorar a Dios andando en la carne. Para adorar al Señor hay que andar en el espíritu. Y adorarlo en la verdad de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No es una cuestión emocional, es una cuestión de principios, de andar en la verdad, de andar en el espíritu, de adorar al Señor en espíritu y adorar al Señor en verdad. En el libro de Juan capítulo 8, versículo 31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Cuántos discípulos del Señor hay en esta mañana? ¿Puedo ver su mano levantada? Significa que usted está permaneciendo en su palabra. Y conoceréis, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué libra al hombre del engaño de Satanás? Permanecer en su palabra. Permanecer en Cristo. Si andamos en la verdad, quiere decir que no hay ni una pequeña oportunidad de que haya mentira en nosotros, que haya engaño en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Me dejo entender o no? Amén. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron, estaba hablando a los fariseos: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Miren la soberbia de los religiosos de aquella época, que negaban que Cristo era el Hijo de Dios, que no entendían, que tenían el entendimiento entenebrecido, sin poder ver y entender quién era Jesús. Dice, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Pregunta, ¿hay verdad en esa declaración? No, porque los fariseos estaban refiriéndose a que nunca fueron esclavos de ningún imperio, de nadie más, pero sí eran esclavos del enemigo, que los tenían enceguecidos, con el entendimiento entenebrecido. Entonces no hay verdad en ello. ¿Cómo dices tú seréis libres? Les preguntan, les cuestionan al Señor Jesús. ¿Por qué me dices que yo seré libre? Yo seré libre si ya soy libre, porque si nunca he sido esclavo de nadie. Mentira. Porque no lo entienden, porque no lo ven, no reconocen su condición espiritual. Porque siguen atrapados en la mentira y en el engaño del diablo. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y él le dice, el Señor, lo está confrontando. Tiene que ser duro el Señor, y de cierto es duro en muchos pasajes, pero porque había una dureza de corazón, una incredulidad fortísima y una soberbia impresionante.
de cierto os digo. Y aquí es también interesante cómo el Señor añade un énfasis. De cierto, en verdad te digo. Porque el Señor habla verdad únicamente. Pero está asegurándose que quede claro que Él habla verdad. Que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabido en vosotros. Yo hablo de lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Y aquí está haciendo otra declaración que ya lo hemos escuchado en mensajes anteriores, acerca de que hay dos padres. El Señor Jesús le está diciendo a los religiosos, a los fariseos, que Él habla lo que escuchó, o lo que ha visto, cerca de su Padre, del Padre Celestial. Y a los religiosos le está diciendo, ustedes hacen lo que han escuchado cerca de vuestro Padre. De manera que el que anda en la verdad, el que anda en Cristo, tiene un Padre. Jehová de los ejércitos. Y el que no anda en la verdad de Cristo, y por lo tanto anda en el engaño del enemigo, hace las cosas que su Padre le dice. ¿Y quién será ese Padre? Juan 8:44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, es decir, de su propia naturaleza habla, porque en él solamente hay mentira. Y dice, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y está estableciendo y quedando mucho más claro que hay dos padres. Y le está diciendo a los fariseos y a los religiosos de esa época, ustedes son de su padre el diablo. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. Y le está diciendo, ustedes hacen lo que ven hacer o lo que oyen a su padre, porque él es padre de mentira. Cuando habla mentira, es suyo habla, porque no hay verdad en él. Y el Señor Jesús les dice, y a mí porque, en versículo 45, y a mí porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Quién de ustedes, le decía el Señor, quién de ustedes puede decir que yo ando en pecado? Es lo que está diciendo. Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay en este lugar? Amén. Los hijos de Dios oyen la voz de Dios, no oyen la voz del enemigo. Y es interesante porque algunos estudiosos dicen que detrás de una conducta de pecado, detrás de una conducta de pecado, hay una mentira del enemigo ahí. De manera que si alguien dice estar en el Señor, pero en lo oculto o en lo privado hay un patrón de pecado en su vida, entonces hay una mentira y un engaño de Satanás en esa persona. No sé si me dejo entender.
y necesita entender que el que está en Cristo, nueva criatura es. Que el Señor nos ha hecho libres. ¿Cómo puede un libre andar por la vida como esclavo? ¿Es eso posible? Porque si está en esclavitud, entonces no está libre. Y si no está libre, está en la mentira o en el engaño del diablo. Y necesita entender que necesita recibir la verdad de Cristo, la verdad del Evangelio, a Cristo Jesús, para ser verdaderamente libre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Están conmigo? Amén. Se fueron. Ahora, como cristianos, no podemos andar guiados por nuestras emociones, por nuestra carnalidad, de ninguna manera. Tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Y ciertamente el Señor, antes de ascender, porque Él vino para cumplir un propósito. Él vino para pagar el precio por el pecado del hombre. Él vino para pagar un rescate por el hombre, porque el hombre estaba separado de Dios. Estaba muerto espiritualmente, y eso usted ya lo sabe. Pero Él vino y fue obediente. Él no quiso morir de la manera que murió, ciertamente. No quiso hacerlo, pero Él fue obediente. No me voy a adelantar. Quiero que vayan conmigo al libro de Juan capítulo 14, del 16 al 17. Y aquí habla de la importancia de tener comunión con el Espíritu Santo también. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y está en vosotros. La Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo que mora en nosotros da testimonio. Y el Espíritu, ¿no?, da testimonio que somos hijos de Dios. ¿No es cierto? Entonces, el Espíritu mora en nosotros. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede ver, no puede recibir porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros, está en vosotros, somos guiados por el Espíritu Santo, escuchamos al Espíritu Santo, somos direccionados por el Espíritu Santo. Juan 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Es decir, el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. Cuando somos guiados por el Espíritu Santo, podemos estar seguros que vamos a ser guiados a toda verdad. Vamos a ser guiados a la palabra, vamos a ser guiados a Cristo. Pero cuando somos movidos por nuestra propia carnalidad, por nuestros propios deseos, tomamos un sentido, un rumbo contrario más bien. Es probable que nos salgamos del plan de Dios cuando uno actúa en sus emociones, cuando toma decisiones en base a su enojo, a su cólera, a su, no sé, a lo yo quiero, me parece que, yo pienso que, ya es tiempo que, no sé si me dejo entender. Pero cuando somos guiados por el Señor, podemos entender los tiempos. Es más, el primer pasaje que yo leí en Mateo 16
iniciando ese capítulo, están los fariseos y los saduceos demandando señal al Señor. Y el Señor les dice que para ellos no iba a haber señales, sino más bien la señal de Jonás únicamente. Pero se dirige a ellos como generación no de víboras, sino perversa y adúltera, le dicen. Que tiene adulterado todo, los sentidos extraviados. Es más, el Señor Jesús les dice: ustedes miran al cielo y ven los arreboles, es decir, la coloración rojiza que tiene el cielo por las mañanas y al atardecer o al anochecer, y le dice: ustedes ven el cielo y pueden saber cuándo hay buen tiempo, cuándo hay mal tiempo, pero no pueden entender los tiempos de Dios. Estoy parafraseando ese pasaje. Y le dice: hipócrita, ciertamente. Porque pueden ver eso, entender los tiempos naturales, viendo el clima. Uy, el cielo está gris, va a llover. Pero no podemos entender los tiempos del Señor. Pero en el Espíritu, cuando andamos en el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y nos permite entender el propósito de Dios, los planes de Dios, los tiempos de Dios. Pero cuando uno sale, deja de ser guiado por el Espíritu Santo, uno puede toparse con esas decisiones equivocadas, resultados no deseados, y uno podría estar saliendo del plan y de la buena voluntad o de la voluntad perfecta de Dios para nuestras vidas. No sé si me dejo entender. De manera que el Señor Jesús es el camino y la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por Él. Nadie puede cambiar su propia naturaleza si no es en Cristo, reconociendo la obra poderosa que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Él tomó nuestro lugar. El hombre estaba muerto, separado de Dios eternamente. Pero por Cristo, por su sacrificio, nosotros hemos sido hechos cercanos, hemos sido hechos hijos de Dios. Hemos sido hechos libres. Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero hoy tenemos vida. Estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Hay alguien aquí despierto en esta mañana? Amén. La muerte no lo pudo retener al Señor. Él murió, entregó su sangre preciosa. Y me llama mucho la atención, me voy a adelantar un poco, porque en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 36, si bien es cierto, hemos estado leyendo algo de Pedro, que primero responde una verdad absoluta, una verdad irrefutable, cuando el Señor pregunta: ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Y él dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué verdad más poderosa? ¿Qué verdad más poderosa realmente? Y luego, versículos más adelante, está diciéndole, cuando el Señor Jesús le dice: pero es necesario que yo padezca, que yo muera y que al tercer día resucite, y Pedro está diciendo: no, que nada de eso te acontezca. Y el Señor nuevamente le dice: no, apártate de mí, quítate de mi camino, Satanás. No le está diciendo eso a Pedro en sí mismo, sino aquello que de alguna manera sugería que él no cumpliera el propósito de Dios. Y eso me hace recordar aquella situación en la que el Señor Jesús fue tentado por Satanás. Y le dice, ¿no? Le dice: si postrado me adorares, yo te daré los reinos de este mundo, ¿no? Y el Señor Jesús, ¿no? Escrito está, no aceptó, porque él sabía que su reino no era de este mundo, que su reino era espiritual,
y que Él tenía que padecer. No podía venir de gratis, tenía que padecer. Porque si Él no iba a la cruz del Calvario, nosotros hubiéramos tenido que morir de esa manera, por nuestros pecados. Cada uno de nosotros hubiera tenido que pagar el precio por nuestros pecados. Pero el Señor tomó nuestro lugar. Juan el Bautista dijo de Él cuando Él se acercaba para ser bautizado por Juan: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso fue lo que hizo el Señor Jesús. Y ahora me acuerdo, Hechos 2:36, está ahora el apóstol Pedro, luego de manifestarse poderosamente el mover del Espíritu Santo el día del Pentecostés, está ahí con todos los hermanos que fueron obedientes a las indicaciones del Señor, que no se fueran, que se quedaran, que permanecieran, y estaban ellos unánimes orando, esperando la promesa del Señor, del otro Consolador, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el que nos iba a guiar a toda verdad. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Y ahora Pedro, lleno del Espíritu Santo, empoderado por el Espíritu Santo, en su primer mensaje, sin parlante, sin micrófono, sin Facebook, le dice a la gente de alrededor: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y otra declaración espectacular: que les quede claro, judíos y no judíos, pero a ustedes, a los judíos, a los religiosos, les dice: a Jesús, a quien ustedes crucificaron, el Señor, nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, lo ha hecho Señor, 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 que significa amo, dueño, el que dice qué hacer, el que da las órdenes, las indicaciones, el que tiene que tomar el control de todo, empezando por nuestras vidas, a quien le hemos rendido nuestras vidas. Señor, tú eres mi Señor y mi Salvador. El Señor Jesús, cuando alguien le dijo: pero Señor, en tu nombre hemos echado fuera demonios, en tu nombre esto y el otro, ¿por qué me llaman Señor, Señor, si no hacen lo que yo les digo? Porque la palabra Señor es una palabra fuerte, en el sentido que tiene que ser aquel que toma el control de nuestras vidas. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Filipenses 2, del 5 al 11, lo puede leer usted en su casa. Yo lo voy a leer desde el versículo 9. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor de todo. Todas las cosas han sido creadas por Él y para Él. ¿Está tu vida entregada al señorío de Jesús? Están nuestras vidas, todas las áreas de nuestras vidas, rendidas al señorío de Jesús. Están nuestras vidas sometidas a la verdad del Evangelio. Porque todo aquel que anda en la verdad, todo aquel que anda en la verdad de Cristo, es su Hijo de Dios. El Señor Jesús tiene que ser el Señor
de nuestras vidas, de todas las áreas de nuestras vidas. Tiene que ser el Señor de tu corazón en primer lugar, de tu tiempo, de tus recursos. Cada área de nuestra vida tiene que estar rendida al Señor. Porque si el Señor Jesús no es Señor de todo en mi vida, no es Señor de nada. El Señor Jesús tiene que ser el Señor de mis pensamientos, de mis deseos. Mis deseos, mis pensamientos tienen que ser entregados al señorío de Jesús. No son mis planes. No es mi voluntad la que tiene que ser hecha. La voluntad del Señor. No son mis pensamientos y mis propios caminos los que tengo que seguir. Tengo que asegurarme que estén alineados mis pensamientos y mis caminos. Estén alineados a los del Señor.